de los que le temen. Así como un padre amoroso se compadece y da cariño, da lo que necesita, así es nuestro Padre Celestial, que nos da amor y se compadece y nos da a nosotros. Amén. Te damos gloria a ti, Señor. Esto para introducir estas canciones que cantaremos a Él, a honra a nuestro Padre Celestial. Amén. Así que te invito a que le cantes a Él, que le cantes con todo tu corazón, con todo lo que tú eres. Él es tu Padre en este día, ¿ok? Amén. Te damos gloria a ti, Jesús. Cristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos.
Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Te damos todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Tú eres Dios, tú eres nuestro Padre celestial, el que cuida de nosotros. Si hoy por una razón no tienes tu Padre terrenal contigo, pero sabes en tu corazón y en tu mente que tienes ese Padre celestial, que tienes a Él a quien correr, a quien ir en momentos de angustia, de aflicción. Es un Padre amoroso, un Padre fiel, un Padre lleno de amor para sus hijos. He oído mil historias de quien creen que eres tú, mas no he oído tu dulce voz en la oscuridad.
Gloria a Dios. Somos, dice, amados por Él. No habrá mayor consolación que el ser amados por Dios. Amados por Dios. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor infinito para con nosotros. Es incomprendible. Gracias por darnos este día. Gracias por la vida, por la familia, por los hijos. Gracias, oh Dios, por la guianza que nos das a través de las Escrituras, que infunde en nosotros enseñanza de sabiduría, inteligencia, obediencia a tu palabra. Y en ella encontramos las bendiciones de estar quietos ante tu presencia, quietud de espíritu, quietud de alma, de mente. Solo podemos reposar en tus promesas y en tu presencia. Por eso cuando nos congregamos, lo hacemos para adorar y glorificar tu nombre, para declarar que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Agradecidos con Dios, queridos hermanos, por ese privilegio que tenemos de podernos levantar este día y darle gracias a Dios por lo bueno que Él es con nosotros. Les voy a invitar a abrir las Escrituras en el libro de Proverbios. Que cada uno de ustedes sea bienvenido. Vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4, verso 1 en adelante, dice la Escritura: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la letra dice así: Oíd, hijos, la enseñanza de tu Padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi padre, de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por el veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida.
Gloria sea a Dios. Qué linda la palabra de Dios, hermanos. Es hermosa la palabra de Dios. Pueden sentarse, hemos orado. No hay nada más hermoso para nosotros el tener la palabra de Dios. Y esa palabra en el capítulo 4 de Proverbios que hemos leído nos habla de la sabiduría, de la inteligencia, de la prudencia. O sea, nos da una enseñanza completa cómo nosotros debemos de vivir. Y para tener una vida de éxito en la vida, requiere que pongamos atención a las enseñanzas de Dios. Y las promesas de Dios es que si nosotros seguimos sus enseñanzas y las ponemos en práctica en la vida diaria nuestra, la promesa de Dios es que nos va a ir bien. ¿A quién no le gusta que le vaya bien? A todos. Todos queremos el bienestar nuestro, queremos el bienestar de la familia en todas las dimensiones: espiritual, material, familiar, económica. En todos los aspectos de nuestra vida, nuestro deseo es que nos vaya bien. Y como padres que somos, tenemos un alto honor de ser padres, pero a la misma vez ese honor tiene también un alto precio de responsabilidad. El padre lleva una responsabilidad ante Dios, ante la sociedad, ante su esposa, sus hijos y su familia. Son los responsables de darle dirección a los hijos. Somos responsables de guiarlos a ellos por el buen camino. Si usted ve las estadísticas de nuestros países centroamericanos específicamente, usted va a encontrar donde muchos jóvenes que eran residentes legales en Estados Unidos han sido deportados y se les ha quitado su residencia permanente porque de alguna forma ellos violaron las leyes de Estados Unidos y perdieron el privilegio de vivir en esta nación. Pero cuando usted escucha los comentarios de ellos realmente se lamentan ahora de las condiciones, porque lo que tenían era bueno, en abundancia. Pero desafortunadamente ellos tomaron diferentes decisiones en la vida y eso les ha costado a ellos el estado en que se encuentran hoy. Algunos de ellos dicen: no, mis padres realmente se esforzaron por mí. Mis padres me llevaron cuando yo tenía la edad de 1 año, de 2 años, a Estados Unidos. Mis padres me protegieron, me crecieron, me dieron techo, alimento y vestuario. Entonces, la enseñanza de sus padres fue buena, pero la decisión que ellos tomaron en el camino de la vida fue la incorrecta. Entonces, nosotros estamos en un camino de la vida donde nosotros tomamos decisiones todos los días. Y para saber nosotros que vamos por el camino correcto de la vida,
tenemos que recurrir, tenemos que ir a los consejos de la palabra de Dios. Dios no solamente nos da salvación y las promesas de vida eterna, sino que también nos da sabiduría, conocimiento y nos da dirección en nuestra vida a través de la palabra. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros vivamos lo mejor de lo mejor en esta tierra. No quiere decir que usted no va a pasar por problemas o por dificultades en la vida. Ah, hermano, si no hubieran problemas, dificultades en la vida, esto fuera un medio paraíso. Pero estamos en un mundo caído, en un mundo que hay mucho engaño, falsedad, hipocresía, y dentro de ese mundo Dios tiene una iglesia que la guarda todos los días. Pero para preservar nuestra vida en Cristo Jesús es necesario que sigamos los consejos de su palabra. Amén. Dice el texto: oíd, hijos míos, la enseñanza de un padre. Salomón se refiere a los hijos en plural. Entonces se está enfocando a los hijos y dice: oíd, hijos míos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buenas enseñanzas, no desampararéis mi ley. Cuando dice les doy buenas enseñanzas, entra la responsabilidad de un padre. Como padres, somos responsables ante Dios de educar a nuestros hijos. Amén. De educarlos para que ellos tengan una formación en su vida y les vaya bien en el futuro. Entonces, para que nuestros hijos les vaya bien y deseamos el éxito de ellos, es importante que los padres puedan enseñar, educar a sus hijos. ¿Desde qué edad? Desde que nacen. Desde que nacen. Los vamos enseñando y educando. ¿Para qué? Les vamos dando una formación para cuando ellos entren a la vida de este mundo, puedan defenderse por sí mismos y tengan conocimiento de Dios, que será la mayor bendición que un padre puede dejar a sus hijos, que conozcan la palabra de Dios. Y dice el verso 3: porque yo también, dice, fui hijo de mi padre, hablando Salomón, delicado, único delante de mi madre, aunque él no era único, habían otros hermanos de Salomón de parte de su madre, pero que fue creado de una forma, digamos, que le dieron atención. La importancia de un padre de darle atención a sus hijos. Pero aquí en esta nación decimos una palabra que no es buena y decimos no tengo tiempo. Sí, tiempo tenemos, a lo mejor no tengamos energía, no tengamos fuerza porque venimos cansados del trabajo y ya no hay fuerza para jugar, para correr con el niño. Pero eso es parte de la vida. ¿Por qué? Porque el niño se va a acordar cuando ya esté grande cómo jugaba su papá con él. Algo usted tiene que recordar de su padre. Algunos dirán, yo recuerdo cómo mi padre me castigaba. Pero eso ahora es bueno. En aquel tiempo lo veía mal. Pero ahora es bueno porque le dio formación.
Yo no recuerdo en mi vida, lo más que me castigaron fue 2 veces en toda mi vida que yo recuerde que me castigaron. Pero no me gustaba que me castigaran, así que era obediente. Y dice el verso 4, y él me ha enseñado, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. O sea, el padre sacaba tiempo para enseñar a su hijo. Entonces, no delegue usted la responsabilidad de educar a su hijo a las escuelas públicas o privadas o a la iglesia para que eduque a su hijo, cuando realmente su hijo debe de ser educado primeramente en casa. Las educaciones que vienen de la iglesia y del sector privado, de las escuelas públicas o de las públicas o del sector privado, eso es ayuda extra para ellos, pero realmente la formación de los niños debe de ser en casa. En casa. Retén en tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos. ¿Y qué sucede cuando el hombre o el hijo o el padre o la iglesia de Jesucristo guarda los mandamientos? ¿Cuál es la promesa que dice? Y vivirás. Escuche bien. Si guardamos, si obedecemos la palabra de Dios, la promesa de Dios es que vas a vivir. Y el vivir aquí no es en cantidad de años, como lo enseñaba uno de estos miércoles, sino que es en la calidad de tiempo que vivas. Porque no todos vivimos la misma cantidad de años. Imagínese usted si todos llegáramos a la edad de 80, 90 años. Pero no es así. No todos vamos a tener ese privilegio de llegar a los 80, a los 90 años. Es más, yo me conformo llegando ya a los 60. Señor, le digo, yo ya viví suficiente. Estoy agradecido con el tiempo que me has dado en la tierra y los años que me vas a extender, que sean años de calidad con mi familia, con mis hijos, que mi relación con mis hijos sea como es con mis hermanos en la iglesia. Una transparencia de padre a hijo y de pastor a miembros de la iglesia. Transparencia, y eso me da a mí la fuerza de poder predicar la palabra, de poder aconsejar a mis hijos. No estoy diciendo que soy un padre perfecto, pero en medio de la imperfección, entre la imperfección y lo que somos ahora, quiere decir que aprendimos en el camino de los errores que hemos cometido para que ellos no los cometan hoy. La vida es una universidad donde se nos va enseñando. La vida te va transformando, o sea señas o sea palos, pero la vida te cambia. La vida te transforma. ¿Cómo es el refrán? ¿El vivo a qué? A señas y a qué. El otro a leñas, a golpes. Entonces, de alguna forma nosotros vamos aprendiendo. Vea el verso 5 y dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Dos cosas importantes hay. Sabiduría e inteligencia. Qué importante es la sabiduría. Qué importante es tener sabiduría de Dios. Pero para comprender nosotros lo que es sabiduría, lo voy a llevar en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, capítulo 3 de Gálatas. ¿Está conmigo? Dice,
Gálatas capítulo 3, me equivoqué del libro, pero váyase al libro de Santiago. Jóvenes, pónganme ahí Santiago rápido. Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Está ahí? 3:13. Y luego me da la secuencia del 14 hasta que yo le diga: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus ¿qué? Sus obras en qué? En sabia mansedumbre, sabiduría. Pero si tenéis celos, ¿cómo? Amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Sigue. Porque esta sabiduría no es de lo que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. El 16 más, porque de donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿cómo? Pura. Después es pacífica. Somos puros, somos pacíficos nosotros, no puro de nombre. Somos pacíficos, somos amables, benignos, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es, dice, la sabiduría que viene ¿de dónde? De lo alto. Entonces, si somos sabios, usted va a conocer a una mujer sabia y a un hombre sabio. ¿Cómo los conoce? En su conducta y en su comportamiento, de la forma como se tratan unos a los otros. Así es que cuando se encuentre a uno que le haga falta de sabiduría, ore por él para que Dios le dé sabiduría. Y somos conocidos cuando nos hace falta sabiduría. ¿Sabía usted eso, verdad? No dicen amén. Somos conocidos en la forma que hablamos, en la forma que nos conducimos, en la forma que apreciamos a otras personas. Entonces, volvamos al proverbio. En el libro de Proverbios, volvamos nuevamente, hablando nuevamente de la sabiduría. Hay una definición que dice cuál es la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de hacer las cosas correctamente. La capacidad de hacer las cosas correctamente es la inteligencia. ¿Y qué es entonces la sabiduría? Es la habilidad para elegir las metas que valen la pena. Quiere decir que usted y yo tenemos la capacidad para elegir los consejos de la palabra de Dios, porque para nosotros eso vale la pena. Entonces quiere decir que todo ser humano tiene inteligencia, pero no posee sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios. Los consejos de la palabra de Dios son tan llenos de sabiduría para aconsejarnos a nosotros cómo vivir en esta tierra. Es un consejo para nosotros, y si nosotros tomamos a bien en hacer obedientes a la palabra de Dios, le aseguro, le prometo, le garantizo que le va a ir bien en la vida.
¿Por qué? Porque hay un estado interno dentro de nosotros. El estado espiritual interno te asegura y te afirma a través de la palabra de Dios que Él tiene control de todas las cosas y que todo lo que se mueve alrededor de nosotros no va a pasar nada en tu vida, al menos que Dios lo permita. Y si todo está bajo control de Dios, quiere decir que no debo de entrar en agitamiento. Sabiduría. Sigue diciendo, veamos ahora las promesas que la palabra hace para nosotros. O sea, el testimonio, como la verdad se transmite de generación en generación. ¿Cómo se transmite el testimonio de la palabra de Dios de generación en generación? Hoy en día es el tiempo nuestro, es nuestra generación la que está en esta tierra, y lo que usted y yo enseñemos a nuestros hijos, a la iglesia, eso va a ser lo que se le va a transmitir a las próximas generaciones. Váyase conmigo al Salmo 78. Es más fácil predicar con la palabra, porque la palabra determina lo que realmente queremos decir. Salmo 78, ¿está conmigo ahí? Del 1 al 8 dice la escritura: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de... Este es el consejo de Jehová al pueblo de Israel. Pero vea lo que le dice: abriré mi boca en proverbios. ¿Y qué es un proverbio? En el mismo libro de Proverbios, vamos a parar ahí, vamos a ir al primer capítulo de Proverbios. ¿Qué es un proverbio? Dice, en el capítulo 1 de Proverbios, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, aquí son para que nosotros entendamos, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y de dichos profundas. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, los proverbios son para todos estos versículos que yo he declarado en el capítulo 1 de Proverbios. Volvamos entonces al Salmo 78. Ahora entendemos lo que son proverbios. Jehová, dice, va a hablar en proverbios. Verso 3. Verso 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. ¿Cómo se va transmitiendo la palabra? De generación a generación. Yo sostengo sus columnas. Dice a los insensatos, no os enfatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis en cerviz erguida. Creo que me equivoqué del Salmo 78, perdón, estaba en el 75. Bueno, por eso no decían nada ustedes.
abriré mi boca, verso 2, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando, dice, a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él ha hecho, ¿verdad? Que él hizo. Dice, él dice, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen. ¿A quién? Entonces, los padres son responsables de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. ¿Me doy a entender? Para que, el verso 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan, dice, en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Entonces, el propósito de la enseñanza de la palabra de Dios, de padre a hijo, es para que el hijo también guarde los mandamientos. Pero termina el texto en el versículo 8 diciendo, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Cuál es esta generación? La que salió de Egipto. ¿Qué quiere decir la palabra contumaz? La definición de esa palabra es que eran rebeldes, eran tenaces, que lo que se les metía en su cabeza, así creían y así determinaban las cosas. Contumaces, eran rebeldes a la palabra de Dios. ¿Habrán contumaces en nuestro tiempo? Diga amén, porque los hay. No dije de que están presentes, ¿verdad? Pero dije que hay personas contumaces que son rebeldes y tenaces. ¿Por qué? Porque ellos siguen por su camino sin escuchar la voz de Dios. ¿Y qué sucede cuando es rebelde el hombre ante Dios? Lo va a hacer caminar, dice, 40 años por el desierto. En realidad nosotros no vamos a pasar por 40 años de un desierto literalmente, pero el desierto aquí para la iglesia no es un desierto literal, sino que es un desierto interno. Usted puede estar en medio de un grupo que canta y adora a Dios, pero no estar contentos y alegres. Puede estar triste porque está dentro de un desierto por la sencilla razón que se ha vuelto rebelde a la palabra de Dios, creyendo que lo que hace es lo correcto. Y en estos días hay mucha gente rebeldes a la palabra de Dios, contumaces, tenaces, que hacen su propia voluntad y no le ponen atención lo que Dios dice. Happy Father's Day. Pero la palabra trae corrección para nosotros, trae enseñanza para aprender de ella y no pasar por un desierto de la vida. Usted puede estar en medio de una multitud y aún encontrarse solo. Usted puede estar en medio de los hermanos y aún estar solo. ¿Por qué? Porque no hemos cultivado una relación entre nuestros hermanos, no hemos cultivado una relación con nuestros hijos, con nuestra familia. Entonces, como los aislamos en la vida, ¿por qué?
por rebeldes, contumaces, y hacemos lo que a nosotros nos conviene y queremos, viviremos en un desierto solos en medio de una multitud. Pero usted y yo no somos esos. La iglesia de Jesucristo no debe de ser eso. Debe de ser hombres y mujeres que aprendemos del consejo de la palabra de Dios y somos sabios. La palabra nos enseña, la vida te enseña. Y lo que aprendemos en la vida, lo bueno, lo mejor, enseñémosle a nuestros hijos. Hijos, cuando tu padre te dé un consejo, no lo ignores. No lo ignores. A lo mejor dirás, este viejo anticuado no sabe nada. Ese viejo anticuado sabe muchísimo más de lo que tú sabes. Eso que tú tengas la capacidad de manejar la tecnología no quiere decir que eres más sabio que tu padre. El hijo sabio es aquel que oye el consejo de su padre. Porque si ya oyó el consejo de padre, también está escuchando el consejo de Dios. Porque la obediencia viene a través de escuchar la voz de Dios. O sea, usted y yo estamos aquí en este lugar voluntariamente. ¿Por qué? Porque amamos la palabra de Dios. Amamos estar con nuestros hermanos reunidos para adorar a Dios. Resumiendo, hay mandatos y promesas. Mandato, guarda mis mandamientos, verso 4. Y la promesa es en el mismo verso, vivirás. Adquiere sabiduría e inteligencia, versos 5 y 6. Y la promesa es, te conservará. Verso 6, ámala y te engrandecerá. Verso 8. Engrandécela, engrandece la inteligencia, verso 8. ¿Y qué? Y te honrará. Mandamientos de Dios, promesas de Dios. Promesas que son para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Así es que sus niños, desde que están pequeños, usted los va instruyendo en la palabra de Dios. Enseñando en la palabra de Dios. Dice, verso 10 dice, se te multiplicarán años de vida. Proverbios, capítulo 4, verso 10. Sí, volví al resumen ya de los versículos que nos hablan de las promesas de Dios. Verso 12 dice, no se estrecharán tus pasos. Escucha bien. En otras palabras, tú no andarás en apuros. Tú no vas a ser perseguido. Tú no vas a correr en la noche porque te están persiguiendo. Tus pasos no se van a estrechar. ¿Por qué? Porque eres un joven sabio, una mujer sabia, un padre sabio que está enseñando a sus hijos. Ah, qué linda es la palabra de Dios. Verso 12, parte final, dice, no tropezarás. La pregunta es, ¿cuántos nosotros hemos tropezado en la vida? Bueno, muchos de nosotros. La buena noticia no es que tropezaste, la buena noticia es que te tropezaste y te levantaste. Te sacudiste el polvo y seguiste adelante en la vida.
Verso 13, parte final, dice, y todo esto que les he dicho, dice, eso es tu vida. O sea, nuestra vida es todos los consejos de Dios para con nosotros. La enseñanza de la palabra de Dios para con nosotros. La responsabilidad nuestra de enseñar a nuestros hijos. Enseñarles modales, educación, respeto. Usted sabe que poco a poco eso se va perdiendo en las nuevas generaciones, pero no debe de perderse en la iglesia del Señor Jesucristo. Nuestros hijos son bendecidos porque usted les está enseñando la palabra y ellos son obedientes a la palabra y sus caminos no van a ser estrechados. Caminarán en la luz de la verdad de la palabra. El que camina en la luz de la verdad de la palabra nunca tropezará en la vida, hermano. Estamos súper bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios que alumbra nuestro entendimiento, nos da consejo a nosotros. Ahora bien, usted dice, ¿y qué hago en el caso de que yo quiero servir a Dios, pero mis padres me quieren restringir a mí de servirle a Dios? Tú tomarás la decisión, o alguien tomará la decisión, o le vas a servir a Dios, o vas a obedecer a tus padres que no aman a Dios. Y esto es para aquellos amigos que nos están viendo. Porque el único que puede dar vida eterna es Cristo Jesús. Y afuera de Él no hay vida. Entonces las bendiciones y las responsabilidades que un padre tiene, dije, la responsabilidad es grande, el honor es grande, pero nuestros hijos será el mejor premio que nosotros podamos tener. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está anciano, va a ver hacia atrás y va a ver a sus hijos, sus hijas, casados, con hijos, porque esa es la vida en esta tierra. Crecemos, nos multiplicamos, hacemos nuestros hogares, envejecemos primero y después morimos. ¿Pero qué? Tenemos el placer de ver los nietos. Que usted ahora deja que sus nietos hagan lo que no hicieron sus hijos. Se le suben a la nuca y le dicen, arria horse, arria horse. Y los dejamos. ¿Por qué? Porque a ellos los consentimos. A mí me dan mis nietos a veces y me dicen, no les dé esto, no les dé esto, no les dé esto, no les dé esto. Y me dicen, Grandpa, podemos comprar ice cream. Les digo, vamos a comprar sorbete. Y está en la lista que no les debo de dar. Claro, yo no les doy acceso, pero les doy algo que se alegren. La vida es hermosa en la dimensión que estemos. Los jóvenes están procreando, teniendo hijos. Pero nuestros hijos ya están crecidos y tienen hijos, nosotros disfrutamos de esos nietos. Y ese es el complemento de la vida, hermanos. La alegría de la vida es esa. Estar alrededor de personas que te aman y que tú amas. Qué lindo es eso, el amor de Dios para con nosotros, que nos ha enseñado a amarnos unos a los otros. Así es que yo sé que hay mucha responsabilidad en los padres, pero también hay muchas bendiciones en los padres, porque la mayor bendición que tenemos es la palabra de Dios. Puestos en pie, vamos a orar al Padre Todopoderoso. Padre, yo te doy gracias por cada hombre, oh Dios, que le has permitido ser padre en esta tierra, donde hay una alta responsabilidad en su vida, y que seas tú, oh Dios,
bendiciendo su vida con el consejo de tu palabra. Te pido que los aconsejes, que los guíes y que ellos puedan enseñar a sus hijos el camino de la salvación y la vida eterna, de la justicia. Seas tú, oh Dios, guiándolos, bendiciéndolos cada día. Protege sus vidas. A través de Cristo Jesús has bendecido tu iglesia. Y que sea tú el socorro de nuestras vidas y nuestros hijos, de nuestras generaciones. Que nuestras generaciones sean generaciones bendecidas y obedientes a tu palabra. Y tu promesa es que vivirán largos días. Te damos gracias por la familia, por los padres, por sus esposas, por sus hijos, por sus trabajos. Bendícelos. Amén y amén. Gloria sea a Dios.